Hola, buenas noches. Mi nombre es Jonathan David Martínez Romero, estudiante del programa profesional en deporte. Y hoy le hablaremos acerca de la historia del ciclismo. Bueno, como un pequeño resumen de la historia del ciclismo, tenemos que el ciclismo comenzó en el año 1817 con la Draisine, el primer vehículo de dos ruedas que se impulsaba con los pies. Con la llegada de los pedales en 1860 fue cuando empezó el ciclismo moderno. En el año 1903 surgió el Tour de Francia, la carrera más prestigiosa del mundo. Bueno, hoy en día el ciclismo es un deporte que inspira pasión, libertad. También hablaremos de algunos acontecimientos que marcaron un antes y un después en la historia del ciclismo colombiano, como el de Luis Alberto, conocido popularmente como Lucho Herrera, que fue el primer colombiano en ganar una Vuelta a España en el año 1987. También tenemos que el primer colombiano que lideró el Tour de Francia, el primer líder colombiano del Tour de Francia fue Víctor Hugo Peña en el año 2003, vistiendo el amarillo, el maillot amarillo con el equipo US Postal Service. Bueno, ahora explicaremos cómo graduar el retroceso de nuestro sillín. El primer paso, colocamos las bielas de manera horizontal, es decir, un pedal hacia adelante y otro hacia atrás en esta posición. Segundo, hay que sentarse en la bicicleta, extender los brazos para saber si la posición es correcta. Bueno, nos sentamos en la bicicleta y colocamos los pies en los pedales. Tercer paso, hay que verificar que la rótula, o sea, el hueso de la rodilla de la pierna delantera quedara justo alineada con el eje del pedal. Y aquí vemos que está un poquito hacia adelante. Entonces eso nos quiere decir que hay que mover el sillín, hay que hacerle un ajuste al sillín para que la posición al pedalear sea cómoda y se nos torne un poco más efectiva al momento de competir. Bueno, ahora para sacar la medida en una bici de BMX no se hace el mismo procedimiento que es de una bici de ruta y de MTB. En la bici de BMX se tiene más en cuenta si la persona está en crecimiento y también el tipo de tipo de BMX o maniobra que quieres realizar. Bueno, este procedimiento es diferente. En mi caso, con una estatura de 1,71 metros, la medida ideal del top tube, que es el tubo superior del cuadro, o la viga que conecta el tubo de dirección con el tubo del sillín, es de 20.75 pulgadas. Esta medida se ubica en el rango medio estándar. Esta medida te brinda un buen equilibrio entre maniobridad y estabilidad. Bueno, a continuación le haremos una breve explicación de cómo se coloca la cala en una bici de ruta. Como nosotros lamentablemente no tenemos zapatillas profesionales ni tampoco cala, quisimos como hacer un estilo de simulación con un zapato normal y también dibujamos una cala. Para medir, para colocar la cala en una bici,
de ruta, tenemos que colocar nuestro pie con la zapatilla puesta obviamente en una superficie plana. Colocamos el pie en una superficie plana, nos colocamos la zapatilla y medimos preferiblemente con cinta adhesiva, porque obviamente la tenemos que retirar para colocar nuestra cala. Medimos con una cinta adhesiva donde se encuentra ubicado nuestro primer y quinto metatarsiano. Bueno, aquí tocamos y vemos que está en esta parte. Aquí miramos que está en esta parte. Aquí marcamos. Luego tocamos sí, donde se encuentra nuestro quinto metatarsiano, y hacemos lo mismo. Colocamos la cinta para luego retirarla. Aquí. Bueno, ya con estas medidas retiramos nuestra zapatilla. Con estas medidas vamos a trazar dos líneas paralelas para después colocar nuestra cala en la parte central de las líneas que trazamos del primer y quinto metatarsiano. Ya teniendo las medidas, colocamos nuestra cala. Recordemos que la cala va en el centro del eje del pedal. Bueno, ahora vamos con los fundamentos técnicos 1. Ahora explicaremos cómo se saca nuestra propia medida para una bici de ruta y de MTB o mountain bike. Bueno, para esto vamos con la bici de MTB. Para sacar nuestra medida de nuestra bici de MTB, es importante tener 4 aspectos muy importantes, que son la estatura, la medida de nuestra entrepierna, el tipo de bicicleta y la medida del antebrazo. Necesitamos 1 metro, ¿verdad? Y un libro. También recomendamos que estemos sin zapatos, para que pues el metro lo pongamos en la planta de nuestro pie. Bueno, el libro sirve, nos colocamos recto para tomar la medida de nuestra entrepierna, y colocamos el libro en nuestra entrepierna, que quede lo más nivelado posible. Luego, con el metro lo vamos a dirigir al suelo. Lo más recto posible. Ahí. Y entonces el metro obviamente tiene que pegar con la parte superior del libro. Bueno, la medida de nuestra entrepierna nos dice que es de 79 centímetros. Para calcular la medida de nuestra bici de MTB, tenemos que multiplicar la medida de nuestra entrepierna, que es de 79 centímetros, y multiplicarlo por 0.21. Y el resultado nos dará la talla de nuestro marco. Cabe resaltar que en MTB el resultado nos da en pulgadas. Como ya tenemos la medida de nuestra entrepierna, que es de 79 centímetros, esto lo multiplicaremos por el valor que nos dan, que es de 0.21. Esta multiplicación nos da un resultado de 16.59 pulgadas. Esta medida encaja en un marco talla M.
¿Cómo sacar nuestra medida en una bici de ruta? Bueno, es el mismo procedimiento prácticamente. Lo que cambia es que la medida del marco de la bici de ruta la tenemos en centímetros. Se hace el mismo procedimiento como antes lo dije. Multiplicamos la medida de nuestra entrepierna, que es de 79 centímetros, pero en este caso el valor es de 0.65. Esa multiplicación nos da un resultado de 51.35 centímetros. Esta medida encaja en un marco talla XL. Bueno, ahora les mostraremos cómo graduar la altura del sillín en una bicicleta de ruta. Bueno, para esto se multiplica la altura de nuestra entrepierna, que es de 79 centímetros por 0.88. Esto nos da un resultado de 69.52 centímetros, que corresponde a la distancia del eje del pedal con la parte superior del sillín. Bueno, ahora vamos a hacer la demostración. Vamos a medir la altura del eje central con la parte superior del sillín para mirar si tenemos que ajustar nuestro sillín, es decir, subirlo o bajarlo. Bueno, colocamos el metro en el eje del pedal y miramos la altura superior del sillín. Tiene una altura de 55. Bueno, como la multiplicación de nuestra entrepierna nos dio 69.62, entonces tenemos que graduar nuestro sillín y subirlo, ya que nuestro sillín tiene una altura de 57, como lo acabamos de ver midiéndolo. Necesitamos subir nuestro sillín para que nos dé una postura que nos permita pedalear de una manera efectiva.